Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Hoy un gusto estar acá, que nos hayan invitado como DEC Chile a participar de este CX Day. Y me encanta lo que han presentado hasta ahora porque está súper alineado con lo que nosotros queremos transmitir y experimentamos en la asociación. Y eso es un poco la idea de cómo ha ido cambiando el mundo y hoy el objetivo es tener un Customer Experience o experiencia de clientes más humano, o sea, que lo veamos desde el punto de vista de las personas. Y ahí me conecto con la historia que acaba de contar Álvaro, que es el ponerse en los zapatos del otro y incluir al otro en ese mismo desarrollo y en la experiencia, porque finalmente solo desde ese lado vamos a lograr tener una experiencia que satisfaga a esos clientes. Bueno, primero contarles un poquito qué es DEC Chile. DEC Chile es una asociación de experiencia de clientes cuyo objetivo principal es efectivamente poner en la mesa en nuestro país los temas asociados a la experiencia de cliente. Hay bastantes empresas, ahora vamos a ver cuáles que se han ido sumando a lo largo del tiempo. DEC Chile es parte de DEC España, que es una de las asociaciones de habla hispana más grandes que existen en Europa. Y hace más o menos ya 4 años que estamos acá en Chile y se nos han ido sumando cada vez más socios. Y los focos principales que tiene DEC es el compartir experiencias. Acá nos juntamos cada cierto tiempo, hay un montón de eventos, tenemos un congreso, de hecho ya que este año fue la 3ª versión, pero lo principal es juntarnos y hablar, y al final nos damos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo. O sea, pueden ser distintos rubros, distintas industrias, pero finalmente el cliente y desde el lado de la empresa, los dolores y la experiencia es la misma. Lo único que cambia finalmente puede ser el servicio, el producto, pero la verdad que a todos nos pasa lo mismo. También hacemos estudios, asesoramos y por otra parte también hay socios profesionales que participan, no necesariamente empresas, y tenemos una certificación. ¿Ya? DEC España provee, hay un libro que se llama La Onda del Cliente y los participantes y los socios de DEC pueden certificarse en experiencia de clientes. Como les contaba, hemos crecido harto en este último tiempo, ya somos más de 40 empresas parte de DEC, además de tener socios profesionales, personas individuales que están interesadas y son apasionadas por la experiencia de clientes que también quieren ser parte de esta organización. Y como pueden ver, estas 40 empresas que son parte de la asociación, y Contact una de ellas, están en distintos rubros, ¿ya? Porque como les decía, finalmente la experiencia de clientes es transversal a cualquier industria. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Un poco de la experiencia de cliente desde la mirada de las personas. Así que por eso que me conecto tanto con lo que comentaba Gonzalo de sacarse los zapatos y ponerse en el lugar del otro, y después del proyecto precioso de Gonzalo, que tiene que ver con la inclusión, pero finalmente es inclusión no solo en ese sentido, sino que inclusión de todas las personas. Si yo incluyo a esos clientes dentro de mi proceso, finalmente vamos a lograr poder tener esta experiencia que todos queremos. Pensando un poco de cómo traer esto a la palestra, buscamos definiciones de experiencia de cliente. Y la verdad que me di cuenta que, así como las empresas, como todos nosotros, han evolucionado en el tiempo. Hoy estas definiciones de experiencia, si se fijan, apuntan, como ahí hay varios ejemplos, a las emociones y sensaciones. Entonces, con esto nos damos cuenta que finalmente está absolutamente centrado en las personas, porque esas emociones son intrínsecas del ser humano, no de un proceso, no de que la cadena funcionó, no del producto, sino finalmente de cómo yo, cliente, me siento asociado a esa marca o esa experiencia, sea buena o mala, que tuve con esa marca. Y finalmente, la definición, una que está acá, es la imagen mental en el cerebro del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente yo de esa experiencia me genero una imagen que guardo y mantengo en el tiempo asociado a esa experiencia que viví. Por lo tanto, en el fondo, si esas emociones y sensaciones son los que nos mueven a nosotros, ¿cómo podemos contribuir a mejorar esas experiencias basándonos en estas emociones de los clientes? Bueno, nosotros creemos que teóricamente esto se ve súper fácil, claramente no lo es, pero la idea es poder diseñar interacciones con los clientes lo más simples posibles para hacerles la vida más fácil a ellos. Y no solo la vida más fácil, sino también la vida más fácil a los colaboradores que tienen que trabajar en torno a esa interacción con el cliente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, no olvidemos que finalmente estas interacciones las diseñamos ¿para quién? Para las personas, que son los consumidores, clientes, pacientes
¿ya? O sea, hoy se habla mucho también de el CX de los colaboradores, el CX para los pacientes, el CX ya no solo de un consumidor genérico, sino ya mucho más enfocado en nichos específicos. Y entonces nuestras interacciones deben considerar, por supuesto, las necesidades de las personas. Y hoy que está tan en boga todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, pero no podemos, y que son herramientas súper útiles, son medios para lograr, en el fondo, poder lograr estas interacciones más comunes, pero no olvidar que finalmente no vamos a terminar sentados como esos dos robots tomándose un café, sino que la idea es que pensemos que efectivamente son dos personas que tienen sentimientos y tienen emociones asociadas a esa experiencia que viven. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar este tipo de interacciones de manera más simple? Porque hoy, o como era antiguamente, que siempre se hablaba que yo puedo tener el mejor producto, el mejor servicio, creérnosla súper bien con lo que tenemos, pero eso no es suficiente. Hoy los clientes están mucho más centrados efectivamente en qué emoción me produce ese producto o qué emoción me produce ese servicio. El otro día una amiga me contaba que ella vive en el sur, viene mucho a Santiago por trabajo y se queda siempre en el mismo hotel. Y el otro día, no le había pasado nunca, llega y me cuenta, oye, ¿no sabes lo que me pasó? Llegué a la pieza y había una tarjetita con una botella de champaña, 2 copas, y me decía que decía muchas gracias por ser nuestra clienta tan especial, la esperamos constantemente. Y era algo que ella no se esperaba, un acto absolutamente simple, pero que dejó una sensación y una memoria en ella de que, por supuesto que para las siguientes veces en que vuelva a quedarse en algún hotel en Santiago va a volver a ese lugar. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Que entonces es ir diseñando este tipo de interacciones que no requieren ni mucho esfuerzo, ni mucho costo tampoco adicional, pero generan una tremenda satisfacción en la persona que las está viviendo. Bueno, entonces, ¿qué son estas interacciones? Son finalmente todos los puntos de contacto que tiene un cliente con una marca. Y aquí me refiero a todo, porque normalmente pasa, y no sé si a ustedes dentro de sus organizaciones también, que le atribuyen casi siempre a todas estas interacciones o la labor de generar esta experiencia en esas interacciones a los canales de atención. Que el call center, que las oficinas, que la página web, y finalmente se piensa que esa interacción que tiene el cliente con la marca tiene que ser específicamente en esos puntos, y finalmente no. Es cuando te llega la boleta, cuando vas a comprar al punto de venta, cuando en el caso de nosotros, por ejemplo, van y te quedas sin suministro y lo van a reponer, cuando te van a leer el medidor, cuando te llegó el newsletter de la compañía, etcétera. O sea, los puntos de contacto e interacción con los clientes son múltiples, no solo cuando el cliente tiene un problema y nos llama a algún canal de atención. Entonces, esta relación tiene que ser absolutamente bidireccional, proactivo desde las empresas y reactivo desde los clientes, y eso finalmente tiene que transformarse en una conversación amena que genere esta emoción, ojalá positiva. Y acá les cuento un poco del tema de las interacciones, cómo pueden ser de calidad y relacionadas con emoción. DEC tiene, como les comentaba al principio, unos pilares fundamentales que tienen de hecho hay un libro asociado que se llama La onda del cliente, y uno de los puntos relevantes son las interacciones. Entonces acá un poco explicar cómo podemos ir logrando y cuáles son estas como etapas que podemos desarrollar con esta metodología para poder lograr estas interacciones. Bueno, primero, conocido por todos, es implementar un Customer Journey. Pero ¿cómo implementamos este Customer Journey? Porque sentados desde el escritorio es bien fácil a veces dibujar qué cosa creemos nosotros. Y acá me vuelvo a conectar con lo que comentaba Álvaro, finalmente es yo diseño un Customer Journey en base a esas interacciones que quiere el cliente conmigo y además el colaborador que finalmente las va a ejecutar. Conversábamos hace un rato acá afuera también lo difícil que es hoy en el mundo actual donde los clientes están mucho más exigentes, los consumidores exigen esas experiencias con las empresas. Ya no basta solo con que contestemos el teléfono o que funcione la página web para registrarse, sino que buscan ir mucho más allá. De lo difícil entonces que está haciendo poder generar esa conexión emocional también con las personas que están atendiendo en nuestros canales de atención. Porque si te llama un cliente enojado, no tengo que reaccionar.
pero muchas veces la persona parte enojada desde el inicio. Entonces, ¿cómo podemos ir revirtiendo esa información? Y hoy se transforma mucho más en un tema de psicología asociada y que de implementar simplemente protocolos o un journey que tiene que cumplirse tal como fue diseñado. Segundo punto es asegurar consistencia entre esas interacciones. Y acá podemos hablar, que todos ustedes me imagino que ya se lo saben de memoria, de multicanalidad, de omnicanalidad, pero no necesariamente eso es suficiente, sino que esta coherencia tiene que ver con que la información que yo tenga del cliente, la información que le voy a entregar al cliente, el cómo atiendo, sea exactamente igual en cada uno de los puntos de interacción que tenemos con el cliente. Si yo le quiero entregar una información que dice A, en la interacción siguiente tiene que decir A de todas maneras, porque principalmente nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que esas son las principales insatisfacciones que generan en los clientes. Si me dijeron, por ejemplo, a un cliente, no, tiene que ir a una sucursal a resolver su problema, llega a la sucursal y le dicen, no, pero ¿quién le dijo eso? Tiene que volver y llamar por teléfono. O sea, todos yo creo que hemos pasado por esas situaciones y no hay nada más terrible que te digan eso y que te peloteen de un lado a otro. Entonces, finalmente, esto tiene que ver con en el fondo, ser consistentes con esa línea de trabajo. Considerar una visión única del cliente, o sea, ponernos en sus zapatos, testear los temas con los clientes, y vuelvo a insistir, no solo con los clientes, sino que también con los colaboradores, con quienes van a ser los que están de cara a participar de esa interacción, porque finalmente son ellos los que generan esa cercanía y que finalmente van a tener esa conexión con el cliente, incluso en las atenciones automatizadas, que se conecta con el punto siguiente, entonces, diseñar y validar con clientes y colaboradores. Siguiente punto es empoderar a los colaboradores. Darles las herramientas y no solo, como les decía, estos 10.000 protocolos que se tienen que aprender de memoria, sino que finalmente tratar de hacerlos parte. Y como les decía, hoy en distintas empresas hemos visto que se están desarrollando sobre todo temas culturales, ¿ya? Que tienen que ver con lo que les decía yo de psicología y ya no tan solo con la tecnología o con estos procesos o protocolos detallados, con capacitación específica, con temas de manejo de conflictos, de manejo de relaciones, de cómo presentarme, qué hacer si es que viene un cliente y es violento, por ejemplo. O sea, les puedo contar millones de experiencias y de ejemplos donde personas han salido hasta afectadas físicamente en situaciones que pueden haber sido provocadas efectivamente por una mala interacción con los clientes. Y por último, que yo creo que un poco lo que nos vamos a centrar hoy es simplificar los estándares hacia los clientes, o sea, hacer las cosas más simples, lo que yo les decía. El ejemplo de la botella de champaña en la pieza. Le podrían haber mandado una carta, podrían haber hecho no sé cuántas cosas, haber complejizado mucho más el journey, pero son cosas simples y claras y concretas con las que los consumidores finalmente pueden retener esa experiencia positiva con esa marca. Entonces, ejemplos de temas que no están hoy centrados en el cliente. Por ejemplo, el IBR. Acá, que hay varias BPO mismo y Contact, sabe lo difícil que ha sido transitar en el mundo tecnológico. El IBR, si no todos saben, es la máquina que cuando uno llama por teléfono a un call center, es la que te dice, si quiere esto, marque 1, si no, marque 2, si no, marque 3. Y ya al quinto clic, el cliente ya cortó. O sea, no quiere escuchar más. Y de hecho, históricamente la satisfacción de los clientes asociada a los IBR en general es bastante baja porque el cliente lo que quiere finalmente es hablar con una persona. Entonces, ¿cómo podemos ir transitando en eso mediante el uso de la tecnología? Hoy, inteligencia artificial, por ejemplo, IBR, lenguaje natural, que es que llaman por teléfono y el cliente le dicen qué es lo que quiere y el cliente lo verbaliza. Y el IBR va aprendiendo en el tiempo, por supuesto, con entrenamiento y finalmente la persona ya no tiene que estar digitando 20.000 en el fondo clics antes de llegar a lo que necesita o a veces no encontrarlo y finalmente termina apretando 00, que era una operadora, para poder contactar con la empresa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos podemos ir ayudando por medio de la tecnología, ayudando y siendo parte, en el fondo, amable de esa introducción de la tecnología. Por ejemplo, la autoatención. El otro día veía un ejemplo de una clienta en una empresa muy conocida, internacional, de esto y todo, que acá en Chile, y que dejó una carta de reclamo porque encontraba que era muy complejo usar las cajas de autopago
Y que cómo era posible que perdíamos, además habíamos dejado de ofrecer empleos asociados a eso. Y uno dice desde el otro lado, claro, esta empresa implementó esto para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente, pensando en el cliente, pero quizás lo que no hubo ahí, pensando en los zapatos de todos, es una transición de que quizás mayor explicación, alguien que pudiera apoyar esa autoatención, etc. Entonces generó en ese momento en esa persona experiencias negativas asociadas a algo que podría haber sido completamente distinto. Lo mismo en la página web de compra. Hoy hay infinitas tecnologías para tenerlo para en el fondo tener desarrollo de esto que no guarda el carrito, que si te fuiste un rato porque tenías que hacer algo y volviste y la compra ya no está y tengas que hacerlo todo de nuevo. Ya hay un montón de cosas que pueden ir facilitando hoy esta interacción con los clientes. Por ejemplo, cuando te llega la boleta, no tener información clara. O sea, no hay nada más terrible recibir cobros y que la persona no entienda nada de lo que está haciendo. Señalética suficiente, el tema de la inclusión hoy que es tan importante, o sea, antiguamente que esto no era parte de oficinas o cosas que eran de 2 pisos y la atención estaba arriba y una persona que llegaba en silla de ruedas o que no tenía cómo entrar. O sea, hoy son cosas que ya están quedando absolutamente en el pasado, pero que hacen que esta experiencia con los clientes se vuelva negativa en vez de positiva. Y además del típico NPS que todos medimos, encuestas de satisfacción del cliente, hoy está en boga el Customer Effort, para medir efectivamente cuánto esfuerzo tiene que hacer el cliente para lograr tener lo que quiere desde la marca. Y acá hablamos desde la compra, desde resolver algún problema, si me es complejo o no hacerlo. Y medir esto hoy está generando bastante diferencia y bastantes resultados positivos en las encuestas de satisfacción futuras. Y finalmente se traduce y volvemos a lo mismo, diseñar interacciones simples con los clientes. Porque mientras menos esfuerzo tenga yo que tener en el contacto con una marca o empresa, mejor satisfacción finalmente voy a tener, y esto ya está comprobado que así funciona y las encuestas de satisfacción así lo demuestran. Entonces, hoy es una herramienta importante para poder medir esta simplicidad de las interacciones con los clientes. Y los que les comentaba yo de la onda del cliente que tiene que esta metodología, que el diseño de interacciones por sí solo claramente no funciona. Esto va dentro de un todo que tiene que ver con la marca, cómo visibilizo, temas de reputación asociada, liderazgo en Customer Experience, lo que les decía, no siempre la experiencia del cliente tiene que estar centrada finalmente en el punto de contacto con los canales de atención, sino que es toda la empresa que está asociada. Por eso los temas culturales y de cambio del trabajo en silos a un trabajo más transversal cambia absolutamente la visión final que tiene la empresa sobre la experiencia de clientes. Bueno, alinear a los colaboradores, como hablábamos, y finalmente es generar, después de tener todo esto mapeado, las interacciones simples con los clientes y, por supuesto, finalmente medirlo. Ya para ir cerrando, porque creo que ya estamos justo en el tiempo, ¿cuál es entonces el desafío para poder generar estas interacciones más simples con los clientes? Y acá hicimos un resumen de todo lo anterior y generamos una especie de decálogo, ¿ya? El decálogo del diseño más humano. Entonces, lo que hablábamos es diseñar interacciones que permitan generar esa emoción y conexión con los clientes. Volvemos al ejemplo de la campaña en el hotel. Diseñar según necesidades y segmentos de clientes. Ponerlos en el zapato del otro. Volvemos a la empatía de la que hablaba Gonzalo inicialmente, porque efectivamente con eso y poniéndome e incorporando a las personas como parte del diseño, vamos a lograr finalmente llegar a nuestros clientes. Validar, testear siempre con los clientes, porque lo mismo, lo que puede ser bueno para mí o para el grupo de trabajo que está diseñando esta interacción, finalmente puede ser algo totalmente distinto de lo que esperaba el cliente conmigo. Usar las metodologías apropiadas, la tecnología como un medio y no como un fin. Lo que les comentaba hace un rato, la inteligencia artificial nos permite hoy un sinfín de cosas. El ejemplo del IBR que les comentaba, sí, pero la idea es hacerlo mucho más fácil y al ponerlo a disposición de los clientes y no efectivamente solo desde el punto de vista de cómo cumple un proceso, que me ayude a reducir costos y no pensando en cómo va a ser usado por el otro.
Estos Customer Journey de los que hablábamos tienen que estar en constante movimiento. Lo que diseñé hace 2 años, imagínense con pandemia de por medio. Claramente la experiencia que teníamos antes a la de hoy es totalmente distinto. Hoy las personas, trabajo mixto, presencial, desde la casa, ha aumentado. Un estudio hace poco mostraba que la autoatención y el autoservicio había aumentado y está cerca de un 60% de las interacciones en general, y esto en industrias transversales, a diferencia de cómo era antes de la pandemia. Por lo tanto, si nosotros no nos adecuamos a estos tiempos y nos quedamos en el pasado, claramente esa satisfacción o esa emocionalidad con las empresas no va a ser la misma si no nos vamos adecuando. Medir, siempre medir, no solo NPS, sino que también, como les comentaba ahora, los indicadores que están saliendo asociados a medir estas emociones de los clientes. Gestionar close of the loop. Finalmente, si un cliente tiene una mala experiencia, poder ir a revertirla inmediatamente. Les voy a contar un ejemplo. Justo un rato antes de llegar acá, me llega un mensaje de una persona que trabaja en los canales y que siempre es muy orgulloso de lo que hace y de los resultados que tiene cuando atiende a los clientes. Y me dice, miren, le mando una carta de felicitaciones que dejó una persona específicamente y decía, miren todas, si ustedes ven mi historial de interacciones con la compañía, son todas negativas, son puros puntos de reclamo, pero debo decir que mi percepción cambió completamente después de haber tenido esta atención especial del señor tanto, quien es el que me mandaba la carta de felicitación, porque cambió mi percepción completamente, porque me resolvió el problema de manera empática, volvía a tocar esa palabra, agradable, amena, se puso en mi lugar, me entendió, me quiso atender y resolver el problema, y por eso en el fondo les agradezco y cambio mi percepción anterior. Entonces, finalmente con esto podemos ver y cerrar el ciclo, que una mala experiencia igual se puede revertir si es que nos enfocamos, la estamos evaluando, la estamos midiendo y la estamos siguiendo para poder hacer ese cierre. Y por último, establecer planes de mejora continua, por supuesto, porque como les decía, si nos quedamos en el pasado y no vamos modificando esto en el tiempo, la verdad que así como todos nosotros evolucionamos, nuestros sistemas, nuestros procesos, etcétera, también tienen que hacerlo. Muchas gracias y un gusto haber estado acá con ustedes.